los apóstoles, son sus últimos días. Y aquí tenemos las últimas palabras, el último testamento, la segunda carta del anciano apóstol Pedro. Y Pedro tiene tres preocupaciones grandes. La primera preocupación, a él le preocupa el crecimiento espiritual de la iglesia en el capítulo 1. Él espera que la iglesia siga creciendo, desarrollándose y mostrando frutos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Lo segundo que le preocupa a Pedro tiene que ver con la presencia de los falsos maestros en el capítulo 2. Hay una preocupación por él. Y lo tercero que a Pedro le preocupa es que algunos en la iglesia están negando la segunda venida de Cristo. Otro grupo está dudando de la segunda venida de Cristo. Y hay otro grupo que está esperando la segunda venida de Cristo. Mira el capítulo 3. Mira el capítulo 3. Tenemos el primer grupo de los que niegan rotundamente una segunda venida de Jesús. Mira, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice Simón Pedro: sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos son burladores y en forma irónica están diciéndole a los apóstoles: si Cristo prometió volver, ¿dónde está? Si usted lee la segunda carta de Pedro, usted va a darse cuenta que los falsos maestros no solamente niegan la segunda venida de Cristo, sino que también estaban negando la primera venida de Cristo. Si usted lee todo el libro. Tenemos el grupo entonces de los que niegan la segunda venida de Cristo. Pero hay otro grupo que fue influenciado por los falsos maestros desde el versículo 9. Mira el 3.9. Mira el 3.9. Dice: el Señor, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, hay miembros en la iglesia que tienen por tardanza, que están dudando de la segunda venida de Cristo. Pero hay otro grupo, los que esperan la segunda venida de Cristo. Mira el versículo 12, cómo comienza: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Mira el versículo 13, mira el 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y mira el versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Entonces tenemos tres grupos: los que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos el grupo de los que dudan de las promesas de Dios, y estamos en el tercer grupo de los que niegan rotundamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Esos son los tres grupos. La única pregunta que tengo en esta mañana para ti y para mí es: ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? Simplemente es eso. ¿Soy del cristiano que niega rotundamente las promesas de Dios? ¿Soy el cristiano que está dudando de las promesas de Dios? ¿O soy el cristiano que está esperando ansiosamente el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿A qué grupo pertenecemos? La otra pregunta es: ¿cómo sé que estoy esperando las promesas de Dios? ¿Cómo sé que estoy dudando de las promesas de Dios? ¿Cómo sé que estoy negando las promesas de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar
en esta mañana. ¿Les parece, hermanitos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y comenzamos con dos consejos de Simón Pedro. En el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dos consejos para la iglesia de Cristo en Asia y para la iglesia de Cristo de la Florida y de Perú y de Santiago, de la iglesia de Cristo nuestra. Dice el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y el primer consejo de Simón Pedro, que no vamos a profundizar en esto, porque es una prédica, no es un estudio, es la palabra despierto. En ambas cartas, dice el texto, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En el capítulo 1, Pedro volvió a usar esa palabra. Miren, segunda de Pedro 1, versículo 13, segunda de Pedro 1, 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces Pedro escribe la primera carta, escribe la segunda carta, y antes de partir, Pedro quiere despertar en la iglesia el limpio entendimiento de la congregación. Y qué mejor que Pedro, qué mejor que Simón Pedro nos diga en esta mañana, les escribo para despertarlos a ustedes. ¿Saben por qué? Porque él, en el momento de la prueba, cuando se le dijo a él que debía estar velando, que debía estar orando, que debía estar despierto, en Getsemaní se quedó dormido. Cuando Jesús le dijo, vela, ora, Simón entiende que quedarse dormido, que entrar en una pereza espiritual, en un letargo espiritual, en un descuido espiritual, puede ser fatal. Puede ser fatal porque cuando él se queda dormido, luego niega al Señor 3 veces. Entonces Pedro le dice a la iglesia en esta mañana, no te duermas. Recuerda que las 10 vírgenes se quedaron dormidas, pero cuando se oyó que venía el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas, y las vírgenes insensatas, al descuidar su aceite, al no llenar sus lámparas de aceite, se quedaron afuera de la fiesta de las bodas del Señor. Entonces, primer consejo, no nos durmamos. No nos durmamos. No nos durmamos. No caigamos en la condición espiritual de la iglesia de Efesios. ¿Se acuerdan de Efesios? Capítulo 5. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el consejo. No te duermas. Mantente alerta, mantente vigilante, mantente despierto, prepárate. Ese es el primer consejo. El segundo consejo tiene que ver con lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Miren el 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador Jesús, Salvador dado por vuestros apóstoles. La segunda palabra tiene que ver con hacer memoria, para que tengáis memoria. Esa es otra palabra importante. Pedro la volvió a usar en el capítulo 1. Mira el capítulo 1, verso 12 y capítulo 1, verso 15. Ese es el segundo consejo, para que tengáis memoria, para que no te olvides. Dice segunda de Pedro 1:12, por esto, dice el anciano,
yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Siempre voy a estar recordándoles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. No me importa que ustedes las sepan, no me importa que ustedes entiendan esto, pero yo quiero recordarles siempre esto para que no se olviden, para que puedan estar firmes, para que puedan estar vigilantes, para que puedan estar preparados ante el día de Dios. En el verso 15, miren el verso 15, 1:15, dice el anciano Simón, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Voy a asegurarme, antes que yo me muera, voy a asegurarme de que ustedes estén recordando todo el tiempo estas cosas. Y por eso tenemos Primera de Pedro y tenemos Segunda de Pedro. Es decir, que Pedro pensó en nosotros antes de morir. Volvamos al capítulo 3, por favor. Entonces, dos consejos. No te duermas, sino despierta. Segundo consejo, no te olvides, sino trae a tu memoria, trae a tu corazón el día de Dios, el día del juicio, el cielo nuevo, la tierra nueva, la herencia incorruptible, la herencia inmarcesible, la herencia incontaminada, lo que está reservado para ti en los cielos, tráelo a tu memoria. No te olvides que el juez está a la puerta. Dos consejos. Y este consejo para que despertemos y para que nunca nos olvidemos del día de Dios, Pedro dice lo siguiente, mira el versículo 2, 3:2, para que tengáis memoria de qué. ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que traer a mi mente? ¿Qué es lo que tengo que estar pensando, examinando, trayendo a mi mente todo el tiempo? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. En pocas palabras, tengo la tentación de hacer un estudio, pero no puedo hacer un estudio, tengo la tentación. Tenemos que recordar las palabras dichas por los profetas. Uno tiene que pensar los profetas del Antiguo Testamento o los profetas del Nuevo Testamento. O tengo que recordar las palabras tanto de los profetas del Antiguo Testamento o de los profetas del Nuevo Testamento. Lo otro que se me viene a la mente, ¿qué es lo que tengo que recordar de lo que dijeron los profetas? Acerca del día de Dios, acerca del día del Señor, o acerca de la presencia de los falsos maestros que van a introducirse a la iglesia del Señor. No importa. Tengo que recordar las palabras que han sido dichas por los santos profetas, tengo que recordar el mandamiento del Señor Jesucristo dado a través de los apóstoles. En otras palabras, me explico. Lo que tenemos que recordar todo el tiempo es el mensaje de los profetas, el mandamiento del Señor Jesucristo y las enseñanzas o doctrinas de los santos apóstoles de Dios. Porque tanto los santos profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles son los santos hombres de Dios que hablaron, predicaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En resumen, en el 1:19, ahí lo dice, mira el 1:19. Ese es el resumen, para que no te duermas, para que no te olvides. Este es el resumen, 1:19. Dice el apóstol, tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética del Señor, la palabra más segura, la más confiable, la más creíble. ¿Cuál es nuestra actitud? Y nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, aquí está el mensaje, a la cual hacéis bien
en estar atentos, atentos, atentos a la palabra de los profetas, los verdaderos profetas, atento a la palabra del Señor Jesucristo, atento a la palabra de los santos apóstoles. ¿Por qué tenemos la palabra profética más segura? Porque estos santos hombres de Dios hablaron de parte del Señor, hablaron delante del Señor la palabra de Dios al pueblo de Dios. Atento a la palabra de Dios como una antorcha, para que no te duermas y para que no te olvides que el Señor está a la puerta. Ese es el consejo de Simón Pedro en su segunda carta. Volvamos al capítulo 3, por favor. Versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La presencia de los burladores. Por si acaso, la palabra burlador en el Antiguo Testamento también se les llama impíos, se les llama transgresores, se les llama escarnecedores, se les llama burladores. Esos burladores que se reían del profeta Jeremías, ¿dónde está tu Dios? Esos burladores que se reían de Jesucristo en la cruz, si confías en Dios, dile que Dios te venga a salvarte. Son burladores. Y aquí se están burlando del mensaje de los apóstoles. Se están burlando. Están diciendo burlescamente, están diciendo, ¿dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? Se están mofando de eso. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Versículo 4. Mira el argumento. Porque desde el día en que los padres durmieron, ese es el argumento de los falsos maestros, por si acaso, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El argumento de los falsos maestros es, desde el principio de la creación, todo ha permanecido normal, todo ha permanecido igual, nunca había un cambio, nunca ha habido nada anormal desde el principio de la creación. Es interesante que los burladores dicen desde el principio de la creación. Significa que los burladores saben que hubo un principio, saben que hubo una creación y por lo tanto saben que hay un creador. La pregunta que tengo en esta mañana ¿es verdad el argumento de los burladores? Que mira el versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, Abraham, Isaac, Jacobo, puede ser Noé, puede ser Adán, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Es verdad? Por supuesto que no, es una mentira de ellos, porque desde el principio de la creación el mundo no ha permanecido igual desde cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo un diluvio. Hubo un diluvio. Las cosas no han sido normales. Las cosas no han permanecido quietas, normales, desde el principio de la creación. Pero mira el versículo 5. Estos, los falsos maestros, los burladores, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los burladores saben que hubo un diluvio, saben que Dios intervino en la creación, saben que Dios castigó al mundo antiguo, pero estos son tan orgullosos, son tan soberbios, que Pedro dice, estos ignoran voluntariamente.
voluntariamente ignoran. Saben que hubo un diluvio, saben que Dios intervino en la historia de la creación, pero, aquí entramos ya un poquito a nuestro tema. Observa la importancia de la palabra de Dios en la creación de todo. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, fíjate el verso 7. Recuerda que tenemos la palabra profética más segura. Recuerda, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra profética, por la misma palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, que lo creó todo, la misma palabra de Dios lo va a destruir todo. La palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, la palabra de Dios va a destruir este cielo y esta tierra. Y la misma palabra de Dios en el verso 13 va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Ese es el poder de la palabra. El poder que tiene la palabra de Dios. Algo interesante. Recuerda que los dictadores niegan las promesas de Dios. Es decir, niegan lo que Dios ha dicho en su palabra. Algunos dudan de lo que Dios ha dicho en su palabra y otros esperan el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Tiene que ver esto con las promesas de Dios. ¿Se cumplirán las promesas de Dios? ¿Estoy dudando de las promesas de Dios? ¿Estoy negando las promesas de Dios? Tiene que ver con esto. Algo interesante, hermano. Algo interesante. Versículo 7. Fíjate el versículo 7, por favor. Mira el 7, por favor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Anota para tu propio estudio, anota la palabra reservado. Hay cosas que Dios ha reservado para el juicio final. Hay cosas que Dios ha reservado para el juicio final. Hay cosas que Dios tiene preparado para el juicio final. Mira el capítulo 2, de Segunda de Pedro. Versículo 4. Estoy en la palabra reservado, por si acaso. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles están ahí esperando, están reservados, esperando el juicio, la condenación eterna, la perdición eterna también. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 25 que los que no son misericordiosos, Jesús les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Mira el capítulo 2, verso 9, hablando de reservación. 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, amén, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los ángeles que pecaron, los injustos, los impíos, los desobedientes, también los ha reservado Dios para ser castigados en el día del juicio. Dios no juega los dados, por si acaso. Dios no juega la suerte. A ver, pum, a ver qué pasa. No, Él tiene todo planificado. Él tiene todo preparado desde principio a fin. Es su plan, es su propósito, es para su gloria. Dios no juega los dados, Dios no juega el naipe. Dios no va al casino a echar suerte. Dios tiene todo preparado. Mira el versículo 17, 2:17. 2:17. Hablando de los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad, ahí está reservada para siempre. Una densa oscuridad está reservada
para los falsos maestros, para los injustos, para los ángeles que pecaron. Y para este cielo y para esta tierra también está reservado algo, el fuego de Dios. Y para nosotros los cristianos, recuerda primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible, reservada para ti y reservada para mí en los cielos. También Dios tiene reservado una habitación para ti y una habitación para mí, una casa para ti y una casa para mí. Los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, en la mente de Jehová Dios, de nuestro Padre, hay cosas que Él ha reservado. Volvamos al capítulo 3, verso 7. 3:7. Capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, guardados para el fuego. Aquí, hermanitas, hermanitos, aquí tengo que detenerme de nuevo. Aquí tengo que detenerme. Anota para tu propio estudio, anota la palabra fuego. Anótala, por favor, la palabra fuego. Recuerda que no es primera vez que Dios va a intervenir con fuego. Ya cayó fuego y azufre para Sodoma y Gomorra en el capítulo 2. No es primera vez. Lo que me llama la atención es esto, la palabra fuego. Mira el versículo, del versículo 7, pasa al versículo 10. Pasa al versículo 10. Pero el día del Señor, de esto estamos hablando en esta mañana, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dos veces. Versículo 7, versículo 10. Pasa al versículo 11, primera oración, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas tres veces. Pasa al versículo 12, verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano mío, amado mío, a mí me molesta cuando una persona me dice 2 veces lo mismo. Ya cuando me dice 3 veces lo mismo, me molesto más. En serio. Su hermano Pedro se molesta cuando tú, Carlito, le decís 2 veces lo mismo. ¿Por qué me dices 2 veces lo mismo? Y cuando me decís 3, ya empiezo a mirarte con malos ojos, Carlito. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el apóstol Pedro dice 4 veces exactamente lo mismo en este pasaje? Con una para mí era suficiente. 2 te la acepto, inspirado por Dios, de parte de Dios. Pero decirme 3 y decirme 4 veces que los cielos y la tierra que existen ahora van a encenderse, van a ser destruidos, van a ser quemados por el fuego de Dios, ¿por qué decirme 4 veces lo mismo en un solo pasaje? Algo Pedro quiere comunicarle a la iglesia, algo Dios quiere comunicarnos a nosotros, algo Dios quiere decirnos a nosotros. Te doy un ejemplo. ¿Se acuerdan el sueño del faraón? Las vacas flacas y las vacas gordas. Okay. Cuando llama a José para la interpretación del sueño, ¿te acuerdas cuántas veces Dios le habló por sueño a faraón? ¿Cuántas veces le habló? Hazlo con la manita, muéstrame con la manita. ¿Cuántas veces le habló? Qué bien, Carlito, yo pensé que te ibas a truquearte hoy día.
Qué bien, Carlito. Veámoslo, pero veámoslo. Es que mi pregunta, mi observación es importante para decirte algo. Mira Génesis 41 o 39. Génesis, por favor. Vamos a Génesis para ver esa respuesta. Génesis 41. Mira Génesis 41, por favor. Y luego volvemos a segunda de Pedro. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Mira, Génesis 41, verso 32. Mira el 32, por favor. Está hablando José en la interpretación del sueño. Dice José, y el suceder el sueño a Faraón dos veces. ¿Qué significa que Dios haya hablado por sueño dos veces? Significa que la cosa... Que va a ser pronto. Que la cosa es firme de parte de Dios. Significa que Dios se apresura a hacerla, a cumplirla, lo que Él dijo. Si Dios le habló dos veces por sueño a Faraón, y José entiende que la cosa viene firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a cumplir con su promesa, imagínate que Dios te está diciendo lo mismo acá, pero 4 veces. Acá te lo está diciendo 4 veces, no te lo está diciendo 2 veces. Te lo está diciendo 4 veces. Significa que la cosa, que la segunda venida de Cristo, que el juicio final, que el cielo nuevo, que la tierra nueva, viene firme de parte de Dios. Que Dios se está apresurando para cumplir sus promesas. Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos, no obstante Cristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, no te duermas en este último tiempo. No te olvides en este último tiempo que el juez está a la puerta, que el que ha de venir vendrá y no tardará. No te olvides que el Señor viene a pasos agigantados, porque Él quiere cumplir con su promesa, quiere cumplir con su palabra. No te olvides de eso. Capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí me quedo ahora porque Pedro menciona el día del juicio. El día del juicio. Personalmente yo creo, en serio, que los falsos maestros en segunda de Pedro no están negando la segunda venida de Cristo. Ese es el pretexto. Lo que ellos están negando es el juicio final. Es el juicio final. Me parece a mí que los falsos maestros niegan un juicio, niegan que deben rendirle cuenta a Dios en un momento. Niegan que tienen que comparecer ante el gran trono blanco. Niegan que tienen que comparecer ante el trono de Cristo. Niegan que tienen que darle cuenta a Dios de sus actos. ¿Por qué creo esto? Porque en el capítulo 2, mira el capítulo 2,
Es por esto que yo creo esto. Porque en el capítulo 2 tenemos 3 ejemplos del justo juicio de Dios. Mira el versículo 4. Primer juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Dios no perdonó a los ángeles. 8 juicio, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó al mundo antiguo. Tercer juicio, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermanos, Dios no perdonó el orgullo de los ángeles, la soberbia de los ángeles, la rebeldía de los ángeles, como tampoco nos va a perdonar la rebeldía de los falsos maestros, el orgullo de los falsos maestros, y como Dios tampoco nos va a perdonar el orgullo de la humanidad, la altivez, la soberbia, la arrogancia, la jactancia de este mundo. Dios no la va a perdonar, Dios no la va a pasar por alto. ¿Cómo lo sé? Porque no pasó por alto el orgullo de los ángeles. 2. Dios no va a perdonar la desobediencia de este mundo. ¿Cómo lo sé? Porque Dios no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé. Dios castigó la desobediencia, la rebeldía, la maldad, el pecado del mundo antiguo, trayendo sobre el mundo de los impíos el diluvio. Jesús dice, por si acaso, en Lucas, o en Marcos, en Lucas, Jesús dice, y los destruyó a todos, y los destruyó a todos. Además, Dios no va a perdonar la inmoralidad de los seres humanos. ¿Cómo lo sé? Porque Dios no perdonó la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que Dios no está observando el orgullo del ser humano, la desobediencia del ser humano, la inmoralidad del ser humano, la rebeldía del ser humano? ¿Ustedes creen que Dios va a pasar por alto eso? No, porque Él ya no lo pasó por alto en el mundo antiguo. Esos son los ejemplos para nosotros. Y los falsos maestros se están negando el juicio final. ¿Saben por qué niegan? Porque los falsos maestros en segunda de Pedro son orgullosos, son desobedientes, son rebeldes, son contumaces, son atrevidos y son inmorales. ¿Cómo lo sabemos que son así? ¿Cómo sé que son así? ¿Cómo sé que viven así? Mira el capítulo 2. Mira el capítulo 2. ¿Cómo sé que viven así ellos? Por eso niegan el juicio final. Por eso viven como viven. Mira el segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no teman de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 13. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, viven como animales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, fíjate, anota esto, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día, porque para ellos no existe otro día que el día. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso tienen por deleite el gozar de cada día. Estos son inmundicias, son una mancha, quienes aún mientras comen con vosotros, están dentro de la iglesia, se recrean en sus errores.
tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos han dejado el camino recto. Hermano, son personas que dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino recto, dejaron el camino de la justicia, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos míos, el juicio final. Por si acaso, en Primera de Juan, uno tiene confianza en el juicio final. Te pregunto en esta mañana, mírame por favor, mírame por favor. ¿Piensas tú todos los días en el juicio final? En el cielo nuevo, en la tierra nueva, que el juez está a la puerta, que el Señor vendrá en cualquier momento como ladrón en la noche. ¿Está tu corazón en esto? ¿Piensas en las cosas eternas? Recuerda que los incrédulos miran las cosas que se ven, pero los cristianos miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Las moradas eternas, el cielo nuevo, la tierra nueva, el juicio final, la resurrección de los muertos. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Viene el juicio final, hermano. Ahora contesto la pregunta. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Somos de los que niegan las promesas de Dios? ¿Somos de los que están dudando de las promesas de Dios? ¿O somos de los que estamos esperando las promesas de Dios? ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabes dónde está la respuesta? ¿Sabes dónde está la respuesta? En el verso 11. Mira el verso 11, capítulo 3, verso 11. Ahí está la respuesta. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, han de ser deshechas. ¿Sí? Lo sé, Señor, que todo esto va a ser destruido. ¿Cómo vosotros no debéis andar, no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Tiene que ver con mi conducta, tiene que ver con tu conducta. ¿Por qué los falsos maestros viven como viven? Porque para ellos no hay un juicio final. Para ellos no hay una segunda venida de Cristo, porque para ellos no hay un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor en esta mañana nos llama a vivir una vida de santidad, hermano. ¿Hace cuánto no predica sobre la santidad? ¿Hace cuánto no habla que la santidad le conviene a la casa del Señor? Que sin santidad nadie verá al Señor. Recuerda en Primera de Pedro, fuimos llamados, dice Primera de Pedro capítulo 1, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Santidad en toda tu manera de vivir. Santidad en tu matrimonio. Santidad en tu pololeo, en tu noviazgo, en tu negocio. Santidad en tu trabajo. Santidad en toda tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. La santidad cristiana, la santidad del pueblo de Dios. Dios nos apartó, Dios nos separó para ser santos como Él, en toda nuestra manera de vivir. Dice Primera de Juan, mira, abre tu Biblia en Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, está al ladito. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, estamos seguros que cuando Él, Jesús, se manifieste,
Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza cristiana. Mira el versículo 3. Y todo aquel, puede ser tú, puede ser yo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ahí está, se purifica, se santifica, así como Él es puro. Ahí está la esperanza cristiana. La esperanza en la venida de Cristo nos hace santificarnos, apartarnos y ser santos como Él. La esperanza cristiana. Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica, se santifica, así como Él es puro. Ayer les decía a los hermanos en 2 de Corintios, no toqué lo inmundo, apartado, dice el Señor, yo os recibiré como padre y ustedes serán mis hijas y mis hijos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que si tenemos tales promesas, 2 de Corintios 7, ahí estoy, versículo 1, teniendo tales promesas, limpiémonos, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Teniendo tales promesas, limpiémonos, santifiquémonos en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Por último, amado hermano, Apocalipsis 22, 10. Piensa en esto, hermano. Apocalipsis 22, versículo 11. De 11. Apocalipsis 22, versículo 11. Versículo 10, y después pasamos al versículo 11. 10 y 11, sí. Y me dijo el ángel, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto. Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, sea justo. Practique la justicia todavía. Y aquí está. Y el que es santo, sea santo. Santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Amén. ¿Qué dice el 22:20? ¿Qué dice Jesús? El que da testimonio de estas cosas, dice, yo soy el alfa y la omega. Ciertamente, vengo en breve. Vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranatha. Te pregunto algo, hermano. Amén. ¿Hace cuánto no oras a Dios y le dices, ven, Señor Jesús? Ven pronto, Señor. Un par de minutos. Le oro cada rato eso. Hermanos míos, Quiero el fin del mundo. Debemos ordenar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de vivir, tomar más en serio las promesas de Dios. Y la advertencia. Si sabéis que todo esto va a ser destruido, ¿cómo nos debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera? manera de vivir. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar, porque realmente necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la fortaleza del Señor. Gracias por la invitación. Que Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Amén. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios
por su palabra. Gracias, hermano Pedro, por traernos el mensaje. Gracias por ser el instrumento de Dios para este mediodía.